Hoy es lunes 17 de marzo de 2025. Mi nombre es Morelis Urbano. Estoy entrevistando a Mayra Loera en la Universidad de Morgan State en Baltimore, Maryland, para el Centro de Historia Oral Voces. Gracias, señora Loera, por aceptar esta entrevista. Gracias por invitarme. Solo un par de notas iniciales. La grabación sin editar de esta entrevista se archivará en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson en el campus de la Universidad de Texas, donde estará disponible para cualquiera que desee acceder a ella. Si algo de lo que no desea hablar, respetamos su deseo. Además, si hay algo que desea discutir, por favor asegúrese de que lo discutamos. Y por favor háganos saber si necesita pausar la entrevista en cualquier momento. Hoy vamos a hablar sobre sus experiencias de vida. Como parte de esto, también discutiremos su infancia, su trabajo apoyando a las familias de las víctimas y el Centro de Esperanza. Señora Loera, ¿puede por favor iniciar indicando su nombre y título, tal como le gustaría ser identificada en la historia oral? Mi nombre es Mayra Loera y soy la gerente del programa Servicio al Cliente y Construyendo Esperanza en Esperanza Center. Gracias. Si está lista, entonces, señora Loera, podemos comenzar con su infancia. ¿Creció en Baltimore? Y si no, dígame cuándo y por qué vino a Baltimore. Yo crecí en México, en Ciudad Obregón, en pueblo Colonia Jecopaco. Llegué a Baltimore cuando tenía más o menos unos 20 y algo de años. Llegué aquí de la ciudad de Nueva York. Perfecto. Y recuerdo que me dijo que inicialmente había llegado a los 16 Sí. aquí primero. ¿Por qué llegó a los 16 y luego volvió? De México llegué a Nueva York a los 16 años. Regresé a México porque yo crecí con mi abuela paterna y quería regresar con ella. Después de estar un tiempo con ella, volví otra vez a Nueva York. En ese tiempo decidí que lo mejor era que yo permaneciera en Estados Unidos. Ok, muchas gracias por eso. ¿Y cómo era Baltimore cuando usted recién llegó? ¿Cómo era su vecindario? Yo vivo en otro condado, en Anne Arundel County, en la ciudad de Glen Burnie. No creo que ha habido mucho cambio, excepto la comunidad hispana ha estado creciendo. Yo llegué a visitar más y a conocer más Baltimore cuando empecé a trabajar en Esperanza Center. Muchas gracias por eso. Y vamos a hablar un poco más de su trabajo en Esperanza un poco después, pero ¿hace cuántos años? Mm, Más o menos 20 años Ok, que yo llegué aquí, perfecto. al estado de Maryland. Perfecto, muchas gracias. ¿Y me puede contar un poco sobre su familia? Sí, de México. Ambas o cualquiera que se sienta cómoda. Bueno, yo crecí con mi abuela paterna. Mi madre emigró a Nueva York cuando yo tenía más o menos unos 3 o 4 años. La mayoría de mi infancia la he pasado en México. Ah, Vine a la edad de 8 años y estuve con mi mamá por más o menos un año. Pero igual yo quería regresar a estar con mi abuela, ya que para mí ella es como mi mamá. Estuve allá otros años más, volví y ahí fue cuando decidí quedarme. Viví con mi mamá algunos años, hasta los 19. Me casé y me fui a vivir a Long Island, New York. Nice, muchas gracias. Y entonces, por lo que escucho, usted migró 3 veces a los Estados Unidos, a los 8, 16 y 20. A los 8, 11, 16, después me fui y volví, perdón. Sí, Oh, es cuatro un veces. trayecto. Ok. Y a los 11 usted regresó para vivir con su mamá, Sí, entonces. Ok. estuve 2 años. Oh, ok, perfecto. Muchas gracias por eso. ¿Y a qué escuela asistió? Cuando llegué aquí a los 8 años, a la escuela alimentaria que se llama PS 111 en Manhattan, en Nueva York, estuve ahí más o menos un año aprendiendo inglés. Me fui. Cuando regresé, estuve en la misma escuela. Después cuando me fui, regresé, estuve en middle school
Hudson River Middle School y la ciudad de Nueva York también. Gracias. Wow, un gran trayecto. Bastante. Sí. Bueno, ¿cuál fue entonces su experiencia en middle school? Y si tal vez me puede decir de las diferencias entre el middle school aquí en los Estados Unidos, la escuela primaria en los Estados Unidos y la escuela primaria en México. Bueno, para mí creo que es un poquito más acelerado. Para mí fue más acelerado aquí. En México, porque soy de un pueblo pequeño, todo era más tranquilo, todo el mundo se conocía. Podría concentrarme un poco más en la comunidad. Al estar en Estados Unidos, una escuela es bastante amplia y grande. Tenía amistades, pero no era lo mismo. Yo siempre extrañaba regresar. Oh, gracias por esa respuesta. ¿Cómo valoraba su familia la educación? Porque al usted decirme, o sea, migró ya 4 veces y ese cambio cultural seguramente era bastante en usted, ¿verdad? Entonces, ¿cómo valoraba su familia el aspecto de la educación? Es importante, pero creo que era más que todo mi mamá que quería tenerme con ella. Y yo decía que sí, porque extrañaba tener a mi mamá conmigo. Pero una vez que estaba allá, extrañaba mi casa, mi pueblo, mis cosas, mi abuela. Entonces era bien difícil para mí. Mi mamá quería que me quedara aquí, pero era la insistencia mía de que quería regresar y estar con ella. Entonces ella terminaba diciendo, ok, te voy a mandar otra vez para que estés con tu abuela. Oh, gracias por eso. ¿Me puede contar un poquito más acerca de cómo usted valoraba su educación en ese momento? A mí me encantaba, me encanta la escuela todavía, pero me encantaba la escuela. Me gustaba ir, me gustaba aprender. Pasaba bastante tiempo con los profesores, ayudando, tratando de aprender. Tenía amistades en México y aquí, pero no fui una típica muchacha o adolescente que puedes decir que se iba a pasear con las amistades. Nunca fui de ese estilo. Ok, Siempre me concentraba un poco más en lo que yo necesitaba hacer, ok. en mi casa o en la escuela. ¿Y cuál era su materia favorita? Biología en un tiempo y en años más tarde, psicología. Oh, bien, psicología. ¿Y usted ve alguna relación en cuanto a esas materias a lo que usted trabaja hoy en día? Psicología se puede decir un poco, trabajo con la comunidad, hay bastante necesidad, escuchamos muchas cosas. En un tiempo empecé la escuela antes de tener hijos y de casarme. Mi meta era estudiar sociología y transferir quizás a un programa de trabajo social, que es prácticamente lo que hago ahora. Gracias. Vamos entonces a empezar unas preguntas acerca de Baltimore un poco. Yo sé que usted me relató un poco la idea del el crecimiento hispano en la comunidad. Quiero saber qué cambios usted ha visto en la población latina aquí en la ciudad. Definitivamente hay un incremento en la comunidad latina, no solamente en la ciudad de Baltimore, pero en las áreas de alrededor. ¿Y me puede dar un poco más de información en cuanto a eso? En el centro donde yo trabajo, el trabajo que nosotros hacemos es trabajar con la comunidad inmigrante. Y la mayoría de personas que llegan han escuchado que Esperanza Centro les ha ayudado a un familiar o a un amigo, no solamente de la ciudad, pero manejan de 1 hora o 2 horas, sobre todo en esos lugares donde casi no hay población hispana o no hay centros que se enfoquen en la ayuda para la comunidad hispana. Todos buscan la manera de llegar hasta el centro en la ciudad. Gracias. ¿Y cómo ha influido ser latina en Baltimore en su identidad personal y ese sentido de pertenencia? Yo digo que describe quién soy. Soy hija de inmigrante, soy inmigrante, me identifico con bastantes necesidades y bastantes de las cosas que las familias han pasado por aquí. En un tiempo yo no tuve estatus legal cuando era pequeña y viví con mi mamá en Nueva York.
y eso me impedía participar en programas. Por ejemplo, recuerdo que en la primaria había clases de baile y las profesoras y todo el mundo le decía a mi mamá que tenía talento, que podía, cursar, entrar a las clases, pero pedían que hubiera estatus legal para pedir ayuda, era caro, entonces nunca pude hacerlo. So, me identifico con muchas de las dificultades. Mi familia ha pasado por las mismas dificultades, no hablar el idioma, no tener un permiso de trabajo, buscar quien te ayude a entender algo, a llenar formas. Eso refleja todo quién soy y lo que hago ahora, porque me enfoco en ayudar a la comunidad precisamente en todas esas cosas. Gracias. Y en cuanto a eso que me decía de los recursos que usted no podía beneficiarse cuando estaba pequeña, ¿cree que eso en algún momento impactó su carrera hoy en día? O sea, tal vez usted pensaba que quería ser bailarina o... Yo soñaba con ser bailarina Ah, y tenía el talento. Y yo creo que sí. Hay muchas veces la vida no nos da oportunidades, pero también creo que las cosas pasan por algo, ¿verdad? Si quizás yo hubiera tenido estatus, si hubiera podido elegir una carrera artística donde, ser una bailarina o hacer poesía o lo que sea, no estuviera donde estoy ahora. Yo creo que la vida y Dios nos lleva a veces en un camino donde tenemos que estar. Nosotros podemos planear una cosa, pero Dios tiene un plan para nosotros y yo creo que esta es la parte donde yo tenía que estar. oh, qué bonito. ¿Cómo caracterizaría usted a la comunidad latina en Baltimore? Muy trabajadora, siempre buscando una oportunidad de mejorar. Creo también que hay mucha necesidad de educación, de empoderamiento para la comunidad, para que se sientan capaces de buscar y de lograr cosas por sí mismos. Creo que a veces llegar a un país, no a veces, yo creo que la mayoría de nosotros cuando llegamos a un país donde no conocemos la cultura, donde no entendemos el idioma, dependemos mucho de otras personas y yo trato siempre de empoderar a la persona, de enseñarle y que no sea dependiente de lo que yo le estoy ayudando. Algunas personas lo toman un poco más rápido, aprenden más rápido, otros les toma más tiempo. Pero yo creo que lo más importante es enseñarles, explicarles el por qué, cómo hacer algo. Y yo siempre les digo, mañana no me va a necesitar, mañana usted mismo puede hacer esto usted solo. Creo que eso es algo importante. Gracias. ¿Usted cómo ve que el latino o el latino con el que usted interactúa se relaciona con otros grupos? O sea, ¿cómo se relacionan los diversos grupos dentro de la comunidad latina? Creo que hay un poquito de dificultad a veces, por lo mismo, cultura, entendimiento. Muchas de las familias que llegan al centro han tenido algún tipo de dificultad o de roce, donde a veces han sido hasta víctimas de crimen. No todos, pero ha sucedido. Y creo que a veces empieza como una división de razas y culturas, pero otras veces logran conectar. Qué bien. ¿Y cómo usted percibe que el público en general, cómo ellos reciben a la comunidad nueva, la población nueva de inmigrantes? Es una combinación. Yo creo que en los años que llevo ahí he visto personas que entienden y he escuchado a ellos mismos decir, yo me acuerdo que llegué así, yo estuve así y voy a ayudar. Creo que a veces puede ser un poquito intimidante cuando hay recursos para personas recién llegadas y puede unas personas a veces sentirse un poquito, cuando yo llegué no había eso, a mí nadie me ayudó y ahora está aquí esta ayuda y ellos están recibiendo esta ayuda. Pero por lo general, la mayoría de personas siempre dicen, yo pasé por lo mismo, si yo puedo ayudar a alguien, déjame saber.
inclusive personas que hemos ayudado en el centro, que ahora tienen una compañía, pueden ofrecer un trabajo o simplemente, hey, tengo un lugar donde vivir. Cuando llegué no tenía nada, alguien me dio un cuarto, un espacio donde dormir, yo voy a hacer lo mismo. Creo que es una combinación, pero la mayoría siempre están dispuestos a ayudarse. Y en comparación con eso también, el público en general, ¿cómo recibe a la población recién migrante en comparación con la población latina? Creo que es mi opinión personal. En lo que yo he experimentado, en lo que he visto, creo que hay algunas personas que se sienten, inclusive he escuchado, que se está gastando dinero de las personas que pagan taxes en personas que no tienen estatus. Lo digo porque he tenido comentarios de personas que conozco y cuando saben de qué trabajo me dicen y me preguntan. Y yo siempre les respondo, sí, hay programas, a veces hay ayudas, pero la mayoría de las personas que nosotros asistimos no califican para el tipo de ayudas en la que tú dices que se está gastando ese dinero. Entonces trato de educarles un poquito en ese sentido, que no todo lo que se escucha y lo que se lee es cierto. Gracias. ¿Y cómo piensa entonces usted en ese mismo ámbito que los funcionarios electos ayudan a la comunidad latina? Yo creo que las oficinas de gobierno están muy limitadas en lo que pueden hacer y es por la manera en cómo están las leyes federales. Como te digo, escucho muy seguido gente quejándose y diciendo todo el dinero que nosotros hacemos, nuestros taxes se van a esta población que algunos expresan y no me da pesar, sé que están buscando una mejor vida, pero yo también y yo trabajo. Yo puedo asegurarles que la mayoría de la población no califican si no tienen un estatus migratorio, ni para seguro médico del Estado, ni para estampillas de comida, ni para disability, ni para nada de esas cosas. Yo creo que hay pocas organizaciones, el dinero siempre es lo que hace falta para ayudar, pero no, ¿cómo te explico? No hay mucho que se puede hacer. Y lo estamos viendo precisamente ahora. Personas que necesitan trabajar, que lo único que saben es hacer trabajo laboral y no tienen un permiso de trabajo, obviamente tienen que trabajar que les paguen efectivo. Estas mismas personas muchas veces trabajan 1, 2, 3 semanas y no les pagan. Después consiguen otro trabajo, ya pasaron 3 semanas, no tenían cómo pagar su renta, cómo comprar comida. Hay organizaciones donde los podemos enviar, donde pueden buscar comida gratis. Hay lugares donde les pueden dar una mínima ayuda, pero no es, por decir, te vamos a pagar la renta entera, porque no califican para nada de eso. Entiendo. ¿Y qué piensa usted que sería lo ideal para la comunidad? Establecer programas donde se ayude a la persona a mejorar. La manera en cómo podemos acabar la pobreza es que haya trabajo. Si alguien no está trabajando, siempre va a estar batallando en cómo conseguir para pagar su renta, su casa, la electricidad. Creo que hay muchas personas que están aquí en este país que tienen la estructura y capacidad de hacer ciertos trabajos, pero porque no pueden aplicar para trabajos, no pueden ser beneficiados ni el Estado ni ellos. Wow, muchas gracias por eso. Pero quisiera que me diga como específicamente cuál es el trabajo que ustedes hacen en Esperanza. Nosotros, el programa mío, hay varios programas en Esperanza. Está el servicio de educación que enseña inglés como segundo idioma. Muchas de las personas que están estudiando ahí buscan mejorar su idioma porque quieren subir. Algunos trabajan en dishwashing o picando comida y quieren progresar. Pero para progresar lo que escuchamos siempre es que les piden que entiendan el inglés en cualquier compañía. También hay una clínica que ofrece servicios médicos gratis a personas que no tienen seguro y no califican para seguro.
También están los servicios de inmigración legal, donde por lo general la mayoría de los abogados tienen casos que son referidos a través de ciertos programas y tenemos que seguir las pautas de ese programa, por lo que limita la capacidad de recibir al público en general para diferentes aplicaciones que puedan necesitar, pero sí se puede hacer, solo que estamos un poquito limitados en ese sentido. La necesidad es muy grande. Está el programa de servicio al cliente, que es uno de los programas que yo manejo. La mayoría de personas que vienen a mi programa están recién llegados o simplemente no saben a dónde ir. Tienen a un niño enfermo, necesitan un dentista, necesitan vacunas, no saben a dónde ir, no conocen la ciudad, no saben sus alternativas. Tratamos de sentarnos con ellos, analizar la situación y ver cuáles son los lugares a donde los podemos referir que puedan recibir ese servicio que necesitan para que ellos no estén dando vueltas por todos lados sin saber a dónde ir. Lamentablemente los servicios médicos y de inmigración son los que más se necesitan y en el centro tenemos muchos voluntarios que nos ayudan, pero aún con voluntarios y el poco staff no es suficiente para la demanda. Sí, entiendo. ¿Y ustedes tienen como meta expandirse en algún momento? Habíamos crecido bastante en estos últimos 2 años, pero lamentablemente vamos a reducir. Algunos de los programas que tenemos son de grants federales y debido a todo lo que está sucediendo, se está perdiendo esos fondos. Inclusive uno de mis programas en el que yo empecé, en Esperanza Center, a partir de la otra semana ya no va a estar. Lo siento por escuchar eso. En temas así difíciles por los que pasa la comunidad, la pandemia del COVID fue drásticamente importante. ¿Cómo Esperanza ayudó a la comunidad latina en ese momento? Gracias a la ayuda de Catalina Rodríguez, que es la directora de Immigration Affairs en la ciudad de Baltimore, del Mayor Scott, tuvimos la ayuda para ayudar a familias afectadas por la pandemia. Se le dio información acerca de COVID, health screenings, donde recibir la vacuna si la necesitaban, y también se ayudó financieramente. Gracias a que ella pudo obtener una ayuda financiera que no estaba bajo fondos federales, es que se pudo ayudar a las familias que quizás se quedaron sin trabajo, no podían no pagar su renta o la electricidad. Gracias a toda esa ayuda que la ciudad brindó, se pudo ayudar en ese sentido a las familias. Gracias por eso. Y en cuanto a la pandemia del COVID específicamente, ¿cómo afectó a su organización? Recuerdo que llegó mi supervisor y me dice, por el COVID y todo lo que está pasando, no vamos a venir más al edificio. Y yo dije, perdí mi trabajo. Y me dice, no, vamos a trabajar desde casa, vamos a hacer, vas a ayudar con los teléfonos, vas a seguir tu programa. El programa que se está a punto de irse, Fingerprinting, de Safe Release Support, era considerado esencial. Si un patrocinador necesitaba recibir huellas o algún tipo de información y llenar formas, yo venía, lo atendía y después me iba otra vez a mi casa porque el edificio estaba vacío. Fue bastante difícil. Todo el mundo estaba aparte, nos reuníamos por Zoom, después Teams. Mis niños estaban en casa porque tenían escuela virtual, 2 y 1 con necesidades especiales. Fue bastante difícil coordinar, trabajar, cocinar y ser la asistente de la maestra. Wow. Y creo que muchos de mis compañeros estaban en la misma situación. Wow, qué triste. Ahora regresamos de una pausa con la entrevista de Mayra Loera. Entonces dime, Mayra,
¿Cómo era un día para ti? Descríbeme un día cuando la pandemia del COVID estaba azotando a la comunidad latina. Em, para mí fue bastante difícil navegar la persona que trabaja, la madre de 2 niños y ayudar y asistirlos en lo que necesitaban porque estaban en escuela virtual ellos también. Tengo un niño con necesidad especial y entonces a él le cuesta un poco más de trabajo enfocarse. Tenía que levantarme más temprano o a la misma hora. Yo sé que mucha gente diría, oh, trabajas desde casa, puedes descansar un poco más y levantarte más temprano. No tienes que salir y manejar y pelear el tráfico. Yo creo que para mí fue lo contrario, era más estresante porque tenía que asegurarme de que el desayuno, los snacks, el almuerzo, todo estuviera listo para yo poder hacer mi trabajo y ayudarlos a ellos al mismo tiempo. O sea, al final del día me sentía bastante cansada, peor que si hubiera ido a la oficina a trabajar. Wow. Bueno, quisiera que entonces me digas qué fue lo que aprendiste sobre tu comunidad, la comunidad latina, en esos momentos de dificultad. Algunas personas estaban bastante preocupadas. Yo creo que la comunidad latina inmigrante que no tiene todo lo que necesita cuando recién llega a este país y vuelve otra vez a un permiso de trabajo, en el día a día ya había bastantes situaciones que ellos tenían que enfrentar. Ahora con la pandemia y con la limitación de a dónde pueden ir a trabajar y qué es lo que podían hacer, yo creo que trajo un nivel diferente de estrés a las familias, pero también un pueblo fuerte en buscando cómo sobrevivir, buscar diferentes canales de cómo sobresalir a otra cosa más a la que tienen que enfrentar. Gracias por eso. Y cuéntame qué fue lo que te inspiró a ti a hacer el trabajo que haces hoy en día. Yo creo que cuando me hacen esa pregunta, yo siempre respondo, ese es quien soy yo. Para mí, poder ayudar a alguien es lo que me da satisfacción. He tenido otros trabajos donde el enfoque no es ayudar a la comunidad y no era feliz. Yo sabía que hacía falta algo. Cuando he tenido la oportunidad de estar en trabajos donde el enfoque es ayudar a alguien, es cuando yo me siento contenta, es cuando yo me siento tranquila. Gracias. Y así fue que descubrí que eso es lo que yo debo de hacer. Gracias. Entonces, en ese mismo ámbito, el programa que me hablabas es el programa de Huella, que es un programa que te sientes muy conectada personalmente. Me dijiste que es el programa que tenían cuando recién llegaste al Centro de Esperanza. Cuéntame qué es el programa de Huellas y por qué están cerrando la semana que viene. Este programa en inglés se llama Safe Release Support. Ofrece servicios a las personas que son los patrocinadores de niños que cruzan la frontera solos. Por decir, si un niño cruza la frontera, un menor de edad, tiene un familiar acá en Estados Unidos, o un amigo, o un vecino, o algo está pasando y decidieron irse. La mayoría de las veces los padres me decían, si los padres ya estaban en Estados Unidos, no tenían conocimiento de que el niño venía. O a veces estaba sucediendo algo en su país donde la única solución es que el niño se venga. Nosotros ayudamos a esas personas con todos los documentos necesarios que tienen que llenar, a enviarlos a las trabajadoras de casos que se encuentran en diferentes estados en Estados Unidos. Y luego le hacemos huellas digitales, lo que le dicen el FBI Background Check, a esa persona o a todas las personas mayores de 18 años que viven en esa casa. Y el propósito
es de dar esta información a los que van a tomar la decisión, a la manejadora de casos o manejador de casos trabajando con esta familia, y la oficina de refugiados en si es seguro que el niño salga a vivir a esa casa o no es seguro. Entonces, la decisión no es de nosotros solo somos el intermediario. Muchas de las familias no se sentían cómodas ir a una estación de policía a hacerse huellas o a algún otro lugar donde no hablan el idioma. Para eso estábamos nosotros ahí. Pasamos toda la información y los encargados deciden, el niño sale, el niño no sale, o qué se necesita. Algunas veces si había algunas banderitas rojas, hay una trabajadora social, otro equipo, que entonces iba y visitaba la casa y se aseguraba que las condiciones de la casa eran seguras para que este niño salga del albergue, y luego les ofrecen servicios por un trayecto más o menos de 6 meses, donde le ayudan a la familia y le guían qué hay en la comunidad, de qué se pueden beneficiar, y contestar algunas preguntas que tengan. Entonces, es un programa bastante importante. Es a través de fondos federales y hay muchas cosas pasando en este momento. Entonces, la agencia ha tomado decisión forzada por otras cosas que están pasando en que no se puede sostener el programa. Wow. Lo siento mucho por eso. Dime del impacto que eso tendrá en la comunidad. Aparte de disminuir personal, compañeros de trabajo perder su trabajo. Creo que todas las personas que trabajan en Esperanza tenemos una cantidad de clientes con las que trabajamos y no hay tiempo suficiente para atender a todo el mundo. Teniendo menos personas va a ser un poquito más difícil. Nadie está tirando la toalla, todos vamos a seguir haciendo lo mejor que podamos, pero en la manera que afecta a la comunidad, más que todo es en el espacio para atender a la gente, pero sobre todo los compañeros de trabajo que puedan perder su trabajo. Wow. Muchas gracias por el trabajo que haces en Esperanza, porque de verdad que tiene que ser una pasón que te motiva a hacerlo. ¿Me puedes hablar un poco de esa pasión que te motiva a levantarte cada día? Yo cuando voy a mi trabajo, no me siento que voy a un trabajo. Yo sé que se escuchan mucho los dichos a las personas que, ay, me tengo que levantar, ay, otra vez la semana y voy a trabajar y I can't wait for Friday. Para mí no es una labor, no es algo laboral. Para mí es hacer algo que me ayuda a continuar quien soy todos los días, y trato de explicar y educar a mis hijos de esa misma manera. Ellos son nacidos aquí, tienen una visión a veces diferente o escucho comentarios diferentes y siempre el grande me dice, Mom, ¿por qué no tienes tú tu propio negocio? Tú puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer esto, puedes hacer aquello y tener más dinero y tener más tiempo para ti, porque a veces me ve que estoy preocupada por alguna familia o algo. Y yo le digo, sí podría, pero ese no es el lugar que es para mí. Este es el lugar donde yo me siento cómoda, y a veces él me dice, pues yo sí voy a tener mi propio negocio y yo te voy a retirar y voy a tenerte tu casa. Y yo le digo, gracias papi. Por ahora, mami está en donde su corazón está, y es ayudar a todas las personas que puedo. Aunque hay días difíciles, hay días tristes, hay días que me voy a mi casa pensando, no pude ayudar a esta persona, ¿realmente estoy haciendo algo? Trato de enfocarme en las cosas positivas, en las personas que sí pude ayudar y en las personas que quizás mañana y pasado voy a poder ayudar, así sea con algo pequeño. Wow, muchas gracias por eso. Y déjame preguntarte, ¿te has sentido en algún momento donde te sientes como que no tienes los recursos suficientes para ayudar a las familias, o como que en algún momento sientes como que la ayuda que estás dando no es suficiente para las familias a las que estás asistiendo? Todo el tiempo.
y estás fuera de control o cómo te sientes en cuanto a eso? Fuera de control. Ujú. Son pocas las veces que me he sentido que tengo el control para ayudar a alguien. Es un trabajo en equipo. Yo siempre le explico a todo el mundo, si todos nos unimos a ayudar a alguien es cuando se logran las cosas. La oportunidad que tuve de trabajar con los familiares de los que murieron en el puente fue una experiencia diferente. Gracias a los recursos que había para esas familias, me sentí por primera vez en mucho tiempo que cuando una familia venía y me decía, esta es mi necesidad, esto es lo que está pasando, tenía a quien ir y decir, esto es lo que la familia necesita, y respondían. Y al final, cuando acabó mi labor con las familias, yo le dije a varias agencias de gobierno, quizás esto no venga al caso, pero así lo que se hizo aquí, en porciones pequeñas para otras familias, haría una gran diferencia en la comunidad. Sí, definitivamente. Y quería hablar un poco más acerca de ese puente, pero antes de quiero preguntarte, ¿sientes que tu vida personal se mezcla mucho con tu trabajo? O sea, ¿respondes llamadas de familias en fin de semana? ¿Cómo intentas hacer eso? ¿Cómo balanzas eso? Por lo general puedo balancear las cosas. Cuando recién empecé a trabajar en Esperanza, respondía en WhatsApp, llamadas, o a veces se me hacía más fácil marcar de mi celular para darle servicios a alguien. Y después recibía llamadas a las 11 o a las 12 o a la 1 o el fin de semana que estaba trabajando con mis niños. Entonces traté de poner una balanza porque tengo que cuidar mi casa, tengo que cuidar a mis niños, tengo que estar bien para el día siguiente poder ayudar a las personas. Pero cuando sucedió lo del puente, no hubo manera de desprenderse. Eso era todos los días, 7 días a la semana, en la mañana, en la tarde, en la noche, sobre todo los primeros 4 meses. Pero por lo general trato de tener ese balance y ya no uso mi celular para llamar a alguien, hacer ninguna llamada, a menos que sea realmente algo súper urgente. Si no, espero en la mañana que llego a la oficina, marco de la oficina. Ahora tenemos un nuevo sistema donde podemos marcar a través de nuestra computadora. Mi teléfono no se dispersa porque una familia, estoy muy agradecida con lo que hiciste, me dio fulanita tu número. Y no es en mal sentido que lo están haciendo, es porque saben que tú estuviste ahí para ayudarlos y alguien más tiene una necesidad, pero termina afectando a personas como yo que trabajan con la comunidad. Wow. ¿Cómo te enteraste de lo del puente? Mi supervisor me llamó. La agencia de gobierno de la ciudad y del condado de Baltimore acudieron a Esperanza Center desde el primer día para empezar un proyecto de cómo trabajar con las familias y ofrecer case management. Thank you. ¿Qué recuerdas del puente antes del colapso? Los atardeceres. Me tocaba pasar por ahí varias veces y si me tocaba en la tarde se veía precioso el sol, el puente. A veces ponía mi teléfono desde antes de subir listo para que solamente cuando viera algo que me gustaba le apretara el botón y pudiera tomar la foto. Wow. Y entonces cuando te llamó tu jefe y te dijo de lo del puente, ¿qué pensaste inmediatamente? ¿Cuál fue tu primera reacción? Me enteré en la madrugada por un texto. Recibí, el puente se cayó y yo, the bridge is down. What bridge? What's going on? You know? Yo estaba en otro estado visitando y me tomó un par de horas asimilarlo. En horas más tarde de la mañana fue cuando mi supervisor me dijo, yo sé que no estás aquí, pero necesitamos a alguien del equipo que vaya a esta reunión donde van a estar todas las familias recibiendo información de las oficinas de gobierno y de la alcaldía y de todos lados. Entonces necesitamos que alguien esté ahí, se presente, porque vamos a estar trabajando con las familias
y a tu regreso vamos a estar planeando cómo vamos a hacer este trabajo y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, desde ese momento empezó llamadas, reuniones, qué vamos a hacer. Inclusive manejando de regreso a Maryland, estuve en el teléfono tratando de coordinar los siguientes pasos. Creo que era un Viernes Santo también, que la agencia estaba cerrada. Entonces, estábamos planeando todo lo que íbamos a hacer el día lunes para comenzar. Wow. Eso debió ser muy, muy difícil. ¿Cuál fue la primera reacción de los oficiales de gobierno en cuanto a su interacción con la familia? Por lo que tengo entendido, porque no estaba aquí, se movieron bastante rápido, sobre todo lo que es Catalina Rodríguez, directora de Relaciones de Inmigración aquí de la ciudad de Baltimore. Ella se movió casi que inmediatamente en alocar y buscar fondos para ayudar a las familias. Gracias. Yo sé que me contabas acerca de los atardeceres en el puente y lo que ese puente tal vez significaba para ti, pero ¿cuándo te enteraste de que hubieron personas que murieron? ¿Cuándo te enteraste de eso? Se me enteré de que había personas perdidas y que se había iniciado una búsqueda. Un familiar después me mandó un video. Me dice, se ve que salió un carro y en ese momento todo cayó. Personas debieron de haber caído ahí y después las noticias decían que había personas que estaban trabajando en el puente que habían caído. En ese momento yo creo que todavía, me imagino igual que los familiares, yo tuve ese pensamiento y ojalá que los encuentren pronto, que los puedan rescatar. Pero al transcurso de los días ya no había tantas esperanzas. Gracias. Me cuentas ahora mismo de las noticias. Era crucial para darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué les faltó a los medios de comunicación? ¿Qué les faltó? ¿Qué historia no contaron? Yo creo que todo fue tan rápido y nadie se lo esperaba. Estaban enfocados en el barco, lo que había sucedido, había fallas eléctricas, no había explicación de cómo el barco había salido. Yo creo que lo que faltó, y quizás no es por culpa de nadie, pero porque todo fue tan rápido, es las personas que estaban trabajando en el puente. ¿Cuál era la mejor manera de haberles dejado saber? Porque muchas personas decían, del momento que hubo el choque a donde cayó, pudieron haber avisado. Eso es lo que algunas personas decían, ¿verdad? Se escuchó de que patrullas de policía estaban en las orillas del puente para evitar que más gente viniera, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Que no le dejaron saber si había tiempo o no había tiempo a los que ya estaban ahí arriba. Esa era la pregunta de muchas personas, inclusive de los familiares. Wow. Entonces, en cuanto a ese tema específico, ¿tú crees que ese colapso del puente abrió una conversación más grande? Algunas tal vez conversaciones negativas en cuanto a la comunidad o problemas más grandes. Si me repites la pregunta. ¿Crees que el colapso del puente abrió la conversación para problemas más grandes en cuanto a la comunidad? Yo creo que fue una confirmación de varias cosas que ya se han estado hablando en la comunidad, de los trabajadores, de las reglas que hay que implementar, de las reglas que quizás ya están implementadas, pero que nadie sigue, si se están siguiendo o no, si se están conduciendo como deben de ser. Yo creo que vino a reafirmar un problema ya existente y como sucedió una tragedia tan grande, fue más obvia, fue más vista y más hablada. Gracias por eso. Entonces, ¿quiénes no siguen esas reglas? ¿Son las compañías o son los trabajadores? Yo creo que es una combinación del departamento laboral
y si estoy equivocada, cualquiera me puede decir, pero departamento laboral con las compañías y asegurarse de que las cosas estén alineadas para evitar este tipo de tragedias. Entiendo. ¿Y me puedes hablar un poco más de cuáles son esas conversaciones que la comunidad ya tenía de antemano? Que no hay suficientes, bueno, número uno, muchas de estas personas que hacen trabajos peligrosos son comunidad inmigrante que no reciben el pago que otras personas recibirían. También esas reglas entre las compañías que deben de seguir y proveer la seguridad a los empleados. No sé, no soy dueña de negocio, ¿verdad? Pero quizás para minorar costos y poder dar el trabajo, pero minorar costos y dar más o tener más profits a costillas de no tener la seguridad de las personas que están haciendo ese trabajo, creo que es fuerte. Sí, entiendo. Y en cuanto a eso, ¿tú piensas que el gobierno federal o los oficiales hicieron suficiente o piensas que por el impacto de cuán grande fue la tragedia, ellos solamente hicieron lo necesario? No sabría decir si hicieron suficientes o no. Puedo decir que observaron, ¿verdad? Una realidad que quizás ya sabían que estaba, pero que si no pasaba nada grave, podían simplemente ponerla a un lado. Ahora es conocida por mucha gente, ahora es hablada por mucha gente y quizás eso tome un poquito más de peso para aquellos que quieran tomar acción en hacer algunos cambios. ¿Piensas que eso se olvidó después de las elecciones en noviembre? No estoy segura, honestamente. Creo que ahorita hay bastante estrés con todo lo que está pasando. Lo siento yo y mis compañeros de trabajo lo sienten. El pueblo tiene bastante estrés, tiene miedo. Nos llegan a preguntar, a pedir que les ayudemos con documentos para proteger a sus niños que son nacidos aquí. Nos llegan pidiendo ayuda para llenar aplicaciones de pasaporte para sus niños que son nacidos aquí. Quieren estar preparados en caso de que haya alguna separación. Wow. ¿Y piensas que este colapso del puente cambió la manera en la que miras a la comunidad en Baltimore? ¿Sí me puedes ser un poquito más específica en esa pregunta? Tal vez podemos hablar específicamente acerca de la manera en la que ves a los oficiales, por ejemplo, en Baltimore. ¿Cambió tu opinión en cuanto a ellos dependiendo de la manera en la que ayudaron a la comunidad o no? No, yo creo que mi opinión sigue siendo la misma. En el transcurso y estando conectada con Crisis Response de todos los condados, porque había varios condados que estaban representados, personas de la oficina del gobernador, personas de salud mental, state troopers cuando daban notificación si se había recuperado algún cadáver. Yo creo que vi algo, sobre todo en esas personas que están encargadas de dar la noticia, el lado humano, porque hay una jerarquía, ¿verdad? Todo viene, pero las personas que están encargadas de dar esa noticia a los familiares, yo creo que no valoré, al menos yo, en lo personal, el peso que es para ellos. Cuando hay algún accidente, cuando alguien fallece, el tener que ir y dar esa noticia a las familias. Yo estuve presente en algunas de las notificaciones y para mí fue bastante impactante. Y yo creo que mostraron ese lado humano e inclusive yo miré a una de las personas y le dije, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Más de 10 años. Eso debe caer fuerte sobre ellos. Son humanos, son
trabajadores de mental, crisis response. El trabajo de ellos es de valor. Están en lo más íntimo con una familia, dando la noticia más difícil. Y yo creo que estuvieron ahí y brindaron su respeto lo más que pudieron. Al menos eso es lo que yo observé en esa parte. Gracias, sí, por dar esa perspectiva diferente de esas personas que también seguramente era un peso muy grande para ellos y tuvieron que mantener su compostura profesional. Sí, es muy impactante eso. Y ¿me puedes decir si tú... Sí, lo que puedo observar es que podría haber una mejoría es en el personal hablar el idioma de la persona, porque en el condado de Anne Arundel había una crisis response que hablaba español, que fue la asignada a una de las familias, pero en los otros condados no había alguien que hablara el idioma. Entonces, si estás tratando de traducir en estos momentos de crisis, no es lo mismo que hablar con alguien en el idioma tuyo. Eso quizás es algo que podría mejorarse. Gracias por eso. Y en cuanto a la perspectiva que tienes de la comunidad latina y su reacción a este colapso del puente, ¿viste tal vez más unidad? ¿Viste personas intentando tal vez querer hacer voluntariado para ayudar a las familias? ¿Cómo viste eso? Sé que también había un GoFundMe Sí, que recaudó había mucho. varios. Okay. Sí, había varios. El que hizo la oficina de la ciudad, y mucha gente se levantó y en tratar de ayudar a las familias. La intención se fue la persona que trabajaba, se fue la persona que portaba la casa, quedaron viudas, hermanos sin hermanos, niños sin sus padres. Hubo una ola de amor, si se puede decir, para estas familias, donde hubo muchas personas, tanto queriendo donar como simplemente quiero dar una tarjeta. Estamos orando por ellos. ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Gracias. Y tú me hablabas de que no había mucha ayuda en español. La ciudad de Baltimore no estaba preparada para asistir a latinos en una crisis como esta, porque sé que existen ayudas en casos de crisis y a nivel nacional hemos visto que han habido tragedias también que han sucedido y cada ciudad ofrece lo que amerita, pero la ciudad de Baltimore no estaba preparada para ayudar a las La ciudad comunidades. de Baltimore lo que hizo fue contactarnos a nosotros, Okay. porque como tenemos 60 años sirviendo a la comunidad inmigrante, sabían que nosotros entendemos la cultura, hablamos el idioma y podemos brindarle ese servicio en el idioma, entendiendo la cultura, lo que ellos necesitaban. Catalina Rodríguez fue la que contactó a la agencia. Creo que otras entidades querían ser los que trabajaban con las familias, pero esas entidades son las que no estaban preparadas con el conocimiento de cultura, con el conocimiento del idioma, y intentaron. Y no, nosotros somos los que debemos de trabajar con las familias, o nosotros somos los que no debemos de arreglar esta situación. Yo creo que hubo un poquito al principio de división de poder, yo tengo más poder, tú tienes más poder. Y lo que tocó es que hubo un líder que trajo a todo el mundo junto y dijo, este es el plan. Estamos aquí es no para ver quién tiene más jerarquía, quién tiene más responsabilidad, es cómo vamos a ayudar a las familias. Este es el plan, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a seguir. Y Esperanza Center, CASA, South CDC, como otras organizaciones en la ciudad de Baltimore, tienen el conocimiento y la experiencia trabajando con la comunidad inmigrante. ¿Quién mejor que algunas de estas entidades para trabajar con ellos? ¿Qué te dijo esta tragedia de la resistencia de la comunidad inmigrante en Baltimore?
que nada nos para. ¿Me puedes decir un poco más? Puede venir diferentes problemas y diferentes situaciones, pero al final nos unimos, trabajamos juntos y sobresalimos. Porque no hay paso que no se dé para atrás que no vengan 3 para el frente. Wow. ¿Crees que los oficiales cambiaron su perspectiva de la comunidad inmigrante después de la tragedia? No sé si la cambiaron, pero en cada vez que yo me reunía con ellos y me preguntaban acerca del trabajo que nosotros hacíamos, le expliqué a cada uno el trabajo y la necesidad del pueblo. Inclusive les consulté en algunas situaciones donde había que reportar algún crimen y si era una persona que venía del condado, yo tengo que llamar a un policía de la ciudad, más el policía de la ciudad me dice yo solamente puedo tomar la información, pero tienen que ir al condado. Y entonces le expliqué a ellos muchas veces cuando estoy ayudando a mis familias, porque es una entidad diferente, se pierde entre el medio de aquí a acá lo que había que hacer con la familia. Entonces les pedí consejo. ¿Cómo hago? No puedo llamar al condado porque mi programa está en la ciudad, pero el residente es del condado. ¿Qué hago? ¿Cómo acudo? ¿A dónde hablo? ¿A dónde escribo? Para que no se pierda y no tenga yo que estar peleando y buscando acá y volver a reportar y volver a hacer que la persona vuelva a revivir lo que pasó. Wow, muchas gracias por eso. ¿Qué esfuerzos se han hecho después del colapso en cuanto a las entidades de trabajo que me mencionabas antes? ¿Alguien ha intentado hacer ese outreach para asegurarse de que ellos estén tomando más precaución ahora? No que yo tengo conocimiento. Yo creo que el enfoque ha estado más en reconstruir el puente. Si hay algo, no me he dado cuenta, no he escuchado. Al menos no en ninguna corte o algún bill que se haya presentado. Y trato a veces de testificar en algunas de las cosas que benefician a la cultura inmigrante. No he escuchado nada. Gracias por esa respuesta. Sí, ¿cuál sería tu llamado entonces? No solamente para los oficiales, pero también para la comunidad en cuanto a que sí, estamos viendo muchos esfuerzos en hacer de que este puente se reconstruya rápido por el beneficio económico que le trae a la ciudad, pero ¿cómo evitamos que se le dé esa ayuda a los trabajadores de construcción que están muy vulnerables en situaciones así? Esa es una muy buena pregunta y es algo que he mencionado a través de los años que llevo aquí. Cada vez que ayudo a alguien que trabajó y no le pagaron. Cada vez que lleno una forma para el departamento de labor y pasa 1 año y pasa 2 años y no escuchan respuesta de lo que les pasó. Es muy difícil. Lo que yo trato de hacer es de educar al pueblo. Muchas veces trabajan con alguien que no saben el nombre, no saben el teléfono, no saben el nombre de la compañía porque confían, me van a pagar tanto por el día, voy a hacer estas cosas. Y cuando hay que reportar, no hay suficiente información para reportar. Entonces yo siempre trato de decirles, tomen todos los datos posibles, toda la información posible, los teléfonos, tomen fotos, anoten a qué direcciones fueron y trabajaron, qué trabajo hicieron, porque entre más detalles damos y hacemos la queja, no va a ser inmediato, siempre se los digo, pero solamente denunciando es que pueden llegar los cambios. Sí. ¿Y qué piensas tú, qué opina la comunidad de eso desde marzo hasta ahora, que tenemos toda una administración completamente diferente y hay más miedo en la comunidad? ¿Crees que aún están educados completamente para reportar algún maltrato? Creo que ahora tienen más miedo. Un programa que yo tengo en el programa que manejo es Victims of Crime y parte de lo que hago es ayudarles a reportar el crimen.
pero si la policía trabaja en conjunto con ICE, son más expuestos, más vulnerables a que sean víctimas de crimen, porque saben que van a tener miedo decir fue víctima de crimen y luego tienen que enfrentar otra situación diferente. Wow. Y esta situación fue traumatizante para muchas personas y me imagino que también fue muy traumatizante para ti porque me dijiste que por 4 meses tuviste que atender 24/7 las necesidades de estas familias. Y aunque se aprecia tu trabajo bastante, ¿qué impacto tuvo esto en tu vida personal? No disfruté partidos de mi niño. Desde que él me decía, mami, me viste, tiré un gol. Y a veces yo estaba en el teléfono. Y a veces no era solo con las familias, sino con las oficinas de gobierno, coordinando cosas. Todo era urgente, todo era necesitamos esta información ya. Y yo creo que algunas personas me preguntaron cómo tú estás asimilando todo lo que está pasando. Mi respuesta es no estoy asimilando, no tengo tiempo para asimilar, porque si me detengo a asimilar, me distraigo de que yo soy la que tiene que estar aquí disponible para asistir. Cuando todo se calmó, después de que dieron la notificación del último cuerpo, cuando se hicieron los últimos arreglos de funeral, fue que todo empezó a bajar un poco. Ya las llamadas y los textos no eran tanto. Y yo creo que ahí es donde empecé a respirar y a recibir lo que realmente había estado pasando por todos esos meses. La manera en cómo me afectó a mí, me afectó un poquito en lo laboral. Creo que me costaba trabajo retomar la estructura de lo que yo venía haciendo y que se interrumpió por ahora tomar las riendas de este nuevo proyecto, esta nueva situación. Y yo no descansaba. Yo me acostaba en el teléfono y contestando emails y me levantaba contestando emails. Porque si no era a la oficina del gobernador o con las personas con las que estaba trabajando para las familias, que era con Catalina y Juliana Valencia del el condado de Baltimore, quizás alguna de las familias, alguna otra entidad. Hubo varias organizaciones que buscaron fondos para las familias y yo serví como intermediario de esas otras organizaciones para hacer la entrega de esos fondos a las familias. Yo tenía que estar constantemente coordinando reuniones. Me voy a reunir con esta familia, les tenemos esta ayuda, coordinando con la familia, qué día puede esta organización, tiene esta ayuda para usted, pueden el sábado, pueden el domingo, ¿cuándo? E inclusive llevaba cosas a las casas de las familias, sobre todo si no podían manejar o no se atrevían a manejar a la ciudad. Eso fue bastante tenuente. ¿Te sientes que aún todavía quedan restos de esa tragedia, todavía te siguen a ti en tu trabajo? Yo tengo comunicación con todos todavía. La necesidad que ellos tienen me la comunican y trato de ayudarles conforme la estructura del programa. Un poquito diferente en ese tiempo, obviamente era una emergencia, había una tragedia, pero sobre todo cuando todavía estaban buscando los cuerpos de sus seres queridos, las preguntas venían. ¿Has escuchado algo? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Con quién me comunico para esto? Tengo esta pregunta, ¿quién me la puede responder? Y es por eso que se hizo bastante tenuente la comunicación. ¿Qué te dirías a ti misma ya casi un año después de la tragedia? Yo creo que algo que respondí una vez es, todo pasa en esta vida por algo. Y yo creo que yo estaba ahí con un propósito y por un motivo. Di mis servicios, mi trabajo, lo mejor que pude. Lo mismo que hice con estas familias es lo mismo que hago con todas las familias todos los días.
La diferencia es que aquí había más recursos. Fue una experiencia diferente para mí porque sabía que podía voltear y decir, ellos necesitan esto, y alguien respondía. Eso es lo que yo quisiera poder hacer con todas las familias. Sí. Entonces, ¿crees que los recursos están? Solamente es que había un sentido más de urgencia en ese momento. Fue, no sé cómo se diría en español, como un profile grande. El puente se cayó. Perfil. Un perfil. Esto está sucediendo. Se pueden mover montañas. Se pueden ¿Piensas? mover montañas. Muchas gracias. Entonces, ya para terminar, ¿cuál sería tu llamado para la comunidad y tu llamado para los oficiales en cuanto a los servicios que necesitan la comunidad y en cuanto a las protecciones que necesitan los trabajadores? Yo creo que es más que todo para los legisladores, porque varias conversaciones que he tenido con oficiales, a veces ellos me han dicho, quiero hacer más, my hands are tied. Quisiera hacer esto, no puedo porque no se nos permite por X, A o B motivo. Yo creo que hay oficiales que sí quieren servir a la comunidad, así como se escuchan de oficiales que cuestionas. Creo que todo empieza en la legislatura. Ahí es donde están las peleas más grandes, porque de ahí es donde salen las reglas, lo que se puede y no se puede hacer. Gracias. Tengo una sola pregunta. Tengo dos preguntas más, sorry. ¿Cómo puede la comunidad latina demostrar que se necesita esa ayuda, que se necesita mover esas montañas sin tener que arriesgar la vida de 6 personas? Esa es una muy buena pregunta. Creo que, ¿verdad? Siempre hemos escuchado, donde hay unidad está la fuerza. Denunciar si están pasando una situación, hablar con alguien, buscar quién puede ofrecer solución, quién puede ayudar o quién les puede ayudar a hablar, a reportar lo que está pasando. Informarnos los unos a los otros, mantenernos unidos y comunicarnos, salir a lugares específicos donde hay que hablar de lo que está pasando. Yo creo que los testimonios son impactantes y si uno da su testimonio y uno explica lo que uno ha vivido, puede traer soluciones. No de la noche a la mañana, obviamente, porque yo creo que todos estos problemas se han venido viviendo por muchos años y algunas cosas han mejorado, pero todavía falta mucho. Entonces hay que seguir hablando, hay que seguir diciendo, hay que seguir expresando, hay que seguir luchando, hay que seguir buscando formas de cómo mejorar. Gracias. Entonces, antes de terminar, dime, ¿hay algo que te faltó por comentar o que quisiera que habláramos antes de que terminemos la entrevista? No creo, yo creo que estoy agradecida de mi trabajo, me gusta lo que hago y no tengo planes de ir para ningún lado, pero sí planes de seguir siendo la voz de mis clientes si tengo que hacerlo, de visitarlos, de llevarles lo que necesiten, de buscar lo que necesiten y solamente pido a Dios que encuentre a los ángeles alrededor que siempre estén ahí dispuestos a ayudar. Sola no puedo, somos una comunidad. La comunidad unida es que logra hacer los cambios. Maravilloso, gracias. Gracias a ti.